Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Nuevamente nuestro Padre Eterno nos concede el privilegio de poder compartir con cada uno de vosotros el mensaje de su santa palabra. Quisiera que antes de meditar en nuestra enseñanza de hoy, me acompañen para hacer una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, venimos delante de tu presencia, rogándote que tú perdones nuestros pecados, que nos ayudes para poder obedecerte y andar por tus caminos sin vacilar, que podamos entregarnos en una entera consagración. Te pedimos que en esta hora que vamos a meditar en tu palabra, tú seas dirigiéndonos a través del poder de tu Espíritu Santo. Pues todo, Padre amado, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema para el día de hoy es el ministerio del Mesías durante su exilio. Y vamos a ver el subtítulo: El Mesías es rechazado en su propia ciudad. En esto vamos a meditar en esta oportunidad. Y para ello vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo visitó varias partes de Israel con el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación. Y es así como lo vemos recorriendo todas las aldeas y ciudades, predicando el Evangelio, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Así, en los primeros capítulos de este Evangelio, vemos el impacto positivo
que su ministerio tuvo en la región de Galilea. Podemos ver cómo desarrolló su ministerio también en Jerusalén. Y ahora lo vemos en su ciudad natal, Nazaret. Sin embargo, a diferencia de la popularidad que tuvo en Galilea, las personas de Nazaret no lo recibieron con fe. Realmente esta no es la primera vez que Jesús visitaba Nazaret, la ciudad donde se había criado, ya que cuando inició su ministerio, lo vemos entrar en una sinagoga y anunciarles el evangelio, pero no fue aceptado por la gente. Lucas 4, 16 al 30 nos narra acerca de esta primera visita oficial para anunciar el santo evangelio. Dice así la palabra de nuestro Dios: vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta fue una de las primeras ocasiones en las que Jesús evangelizó a los moradores de Nazaret. Y ahora vemos
otra ocasión donde Él vuelve a entrar a las sinagogas de ellos con el fin de anunciarles la palabra de salvación. Es de esperarse que los acontecimientos de esta historia se hayan realizado en un día de reposo, ya que era el mandamiento que todos los judíos, como fieles observadores de los 10 mandamientos, ellos guardaban el día sábado. Y asimismo nosotros también, hasta nuestros tiempos, seguimos esa enseñanza de guardar la santa ley de Dios. Ahora, nuestros versos iniciales nos dice que Jesús terminó de explicar muchas parábolas y vino luego a su tierra a enseñarles a los de Nazaret, y ellos se maravillaban. Lamentablemente la gente no aceptó que habían visto crecer al Mesías, pues para ellos solamente se trataba de un simple hijo de un carpintero, y lo menospreciaron, diciendo: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Muchas veces a las personas se les hace difícil creer que alguien que han visto crecer se convierta en un líder. Y este dilema se da incluso en la iglesia. Algunas congregaciones aceptan más a un predicador que no conocen que a aquel que ha crecido entre ellos, que le han visto quizás en la clase de los niños o de los jóvenes. Vieron cuando se bautizó y se convirtió en un predicador del evangelio. Por eso Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Sin embargo, esto no debiera ser así, ya que al final no importa el mensajero, sino el mensaje. Nuestro compromiso como predicadores del evangelio es que nuestro testimonio sea irreprensible, sea un ejemplo para todos los creyentes, que nuestra vida sea un referente de lo que es la santidad, para que ningún mal testimonio entorpezca el ministerio que Dios nos ha dado. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús en su ciudad natal no hizo muchos milagros, y nos da la razón por lo cual sucedió esto, y es por causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es el peor mal que una persona puede tener, porque en el evangelio todo está basado en la fe. Si revisamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la fe juega un papel muy importante para acercarse a Dios y para alcanzar sus promesas. Por ejemplo, la fe es necesaria
para nuestra salvación. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe es necesaria también para recibir cualquier milagro. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe es capaz de sanar nuestras enfermedades. En Hechos 14:8 al 10 se nos narra sobre cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies. Era un cojo de nacimiento que oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo el apóstol que este cojo de nacimiento tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En general, podemos afirmar que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Por tanto, la fe en Cristo es clave no solo para recibir las promesas de Dios, sino para heredar la vida eterna. Y de allí que cada uno de nosotros debe creer en la palabra de Dios, porque de lo contrario nos sería imposible obtener nuestra salvación. Jesús dijo: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Aquellas personas de Nazaret no creyeron en Jesús y por esa razón él no pudo hacer muchos milagros. Pero nosotros debemos de ser creyentes, ya que nuestra fe es nuestra garantía para nuestra salvación. Debemos pedirle a nuestro Dios que Él nos revista de esa confianza y en ninguna manera caigamos en el error de los habitantes de Nazaret, que comenzaron a decir: este es el hijo de un simple carpintero. Habían seguido el recorrido de Jesús desde su niñez, pero aún así podemos decir que Jesús, siendo el hijo mayor en esta familia, había ayudado a su padre en el oficio. Había aprendido cómo construir una casa, una torre, hacer un yugo para bueyes, cómo colocar cimientos firmes. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús, en sus enseñanzas,
él resaltaba aquellas vivencias, ponía aquellos ejemplos que sin lugar a dudas habían formado parte de sus actividades cotidianas, siendo un niño y un joven. Pero también la gente se preguntaba, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? Sabemos que la sabiduría viene de Dios. Él era el Hijo de Dios. Pero también había recibido instrucción por parte de sus padres. Todos los jóvenes judíos eran educados en la sinagoga local. Primordialmente, Jesús fue educado por su padre y por su madre. Él no tenía una educación universitaria, un título, pero la gente lo reconocía como rabí, como un maestro. La gente decía, si conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Jesús conocía bien a sus vecinos y estos lo conocían a él y a su familia. Quizás en más de alguna ocasión habrán compartido juntos alguna comida, alguna vivencia, alguna alegría, algunas penas. Pero ahora estas mismas personas lo rechazaban. La experiencia de Jesús con sus amigos y vecinos de infancia le causaron profundo pesar, porque Él los amaba de una manera muy especial. Él hubiera querido sanar a todos los que estaban enfermos, también alcanzarlos con ese mensaje de salvación, pero lo que encontró fue rechazo, fue menosprecio. Ellos mismos limitaron la ayuda del Señor Jesucristo. Jesús era de orígenes humildes. Su familia era humilde. Su padre, que lo había criado, José, un carpintero. Su mamá, una ama de casa, una mujer temerosa de Dios. Por eso la gente decía, no es posible que este sea el Hijo de Dios. El mundo no le conoció. No pudo identificar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si tú tan solo supieras. Si los habitantes de Nazaret tan solo supieran a quién habían despreciado, a quién querían despeñarle y causarle daño, no hubieran rechazado. Tristemente, aún sus mismas familias,
Sus hermanos, dice en otra parte, tampoco creyeron en él. Fue hasta después de su muerte y resurrección que también sus hermanos se convirtieron en discípulos suyos. Qué triste ha de haber sido para nuestro Señor recibir esos desprecios. Muchas personas en la actualidad siguen negando al Hijo de Dios, siguen dándole la espalda. No quieren saber nada de Él. No quieren someterse a Él, ni servirle, ni obedecerle, sencillamente porque no quieren renunciar a su vida de maldad. No quieren dejar el pecado. No quieren que Dios tome el control de sus vidas. Y por lo tanto se mantienen en incredulidad. Pero el Señor sigue extendiendo su misericordia. Él quiere beneficiarnos, no solamente con bienes de este mundo, sino más bien quiere darnos el mayor regalo. Quiere darnos la vida eterna. No dejemos que nuestra incredulidad limite el poder recibir la abundancia de amor y de bendición que Dios tiene para con nosotros. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Abre tu corazón al Señor, recíbelo. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Que nuestro Dios, estimados hermanos, les bendiga en abundancia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.